Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas por Radio La Tosca. El Archivos y Pantallas número 33. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Ariel Pérez en la operación técnica y podés encontrarnos en Radio La Tosca a través de internet escribiendo www.planbenoticias.com.ar. Ves la imagen a la derecha de la pantalla del estudio de Radio La Tosca, haces clic y nos estás escuchando, estés donde estés. También podés llamarnos al 38 68 80 o 38 68 81. Y para enterarte de qué se trata el proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3, en tanto es tu derecho a acceder a las imágenes que el canal público de La Pampa genera, bueno, podés buscar en el Facebook, esa página que se llama así precisamente, Proyecto Recuperación, y vas a encontrar la cantidad de notas y reclamos que estamos haciendo en tanto memoria colectiva audiovisual originada en un canal público y derecho al acceso a la información que ese canal público genera. ¿Estuviste escuchando los avances de el Archivos y Pantallas número 33 hoy? La cuestión central a cargo de Carlos Mangone. Antes de llegar a Carlos Mangone, tenemos que decir que últimamente la cantidad de notas que tuvieron un punto central el 28 de junio, al gobernador insistiendo, haciendo un raconto, también una apelación a la memoria de lo que estamos reclamando como interesados e impulsores del proyecto de recuperación, tuvo alguna pequeña luz de información en la provincia caracterizada por una práctica de secretismo en los niveles oficiales. Después del 28 de junio, del viernes, el domingo a la noche siguiente, se envió a la redacción del diario La Arena información sobre el edificio nuevo de Canal 3. Y el miércoles siguiente, La Arena publicó la nota que le habíamos enviado al gobernador. Bueno, después de un poquito de música, te vamos a contar alguna otra señal que esperemos sea efectivamente alguna señal de cambio en las prácticas de la desmemoria oficial. Qué lejos está mi tierra y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y caminos, tan diferentes banderas y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra
sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero cambiar la vida, como cambiarla quisiera. Ayúdenme, compañeros, ayúdenme, no demoren, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero, con otra se hace aguacero. Nobleza obliga a señalar la dedicatoria del Archivos y Pantallas número 33. Son varias: Guillermo y Daniela y Roberto, todos estudiosos de la historia y de la búsqueda de raíces para comprender por qué somos como somos y hacia dónde vamos. Si estuviste escuchando el avance de la nota con el profesor Carlos Mangone, intelectual, ensayista, docente, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Pampa, profesor de Teoría de la Comunicación, te habrán impactado por lo menos 3 grandes núcleos que señala en cuanto a los derechos que tenemos a la información pública. Ariel, ¿tenés a mano la promoción de Mangone? La escuchamos. Madres del agua, madres de la harina, padres ciegos del viento, acoged este canto. Esta palabra que no procura esbeltez ni fulgor, sino fidelidad. La política de la desmemoria o del desarchivo o de la desinformación es una política dominante. Uno podría decir, indolencia y negligencia parecen errores, torpezas, pero definitivamente se convierten en políticas cuando son sistemáticas. Y en las políticas públicas sobre el archivo, la memoria y la información, porque todo es lo mismo, digamos, uno archiva la memoria de una sociedad o de una comunidad, ese archivo o memoria para ser una fuente de información contemporánea. La política de impedir el acceso a la información, de no volverla transparente, es una política criminal. Criminal en el sentido del derecho. Criminal porque encubre... Vulnera derechos, además. Vulnera derechos y encubre delitos. Entonces, a partir de eso... Entonces, cuando se habla del Estado, pareciera que el Estado está por fuera de eso. Archivos y Pantallas con Carlos Mangone, ensayista, docente. Este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Repite el sábado a las 4. La información que circuló en este avance con los conceptos de Mangone. 1. Política de la desmemoria es dominante. La cuestión del pasado que está registrado en soporte, papel o video o lo que fuere, forma parte de la misma política de acceso y de derechos que el derecho mismo a la información. Y esto es central, porque es lo que estamos tratando de construir con el postulado que exigimos al gobierno, que se oriente la recuperación y puesta en uso social de los videos que el canal público genera. Esto es, la conservación ineludible, es la exigencia mínima. Y señalo esto a partir de la declaración de la subsecretaria, la tengo en la mano, al Diario de La Pampa del 17 de julio, donde dice que se está velando por el patrimonio documental y que está todo perfectamente resguardado. Pero la cuestión es el uso social, y eso se pone, digamos, en oposición al título mismo de la nota, que dice textualmente: por ahora no hay previsto nuevo edificio para el archivo histórico. Insistimos, nuestro interés en cuanto al archivo audiovisual es central, pero tratamos de trascender la miopía de solamente reclamar por el archivo audiovisual
y comprender que el patrimonio documental, todo es cuestión de todos, incluso trasciende la cuestión administrativa. Parece que eso no se entiende. Y finalmente el otro núcleo que va a desarrollar Carlos Mangone en la nota es esto de encubrir información, es ocultarla, impedir los accesos, encubre delitos, vulnera derechos y encubre delitos. Cuando escuches el desarrollo de la nota, vas a ver a qué se refiere Carlos Mangone. Mientras tanto, hay una nota que hago un paréntesis aquí, para remitirnos a una nota del sábado 20 de mayo de 2000. Es de La Arena, Tribuna del Lector, una nota de Aníbal Aldo Copes, da su número, y como lo conozco, lo llamé, habla de presupuesto inexistente. Entonces nosotros, pampeanos y pampeanas, decimos, tenemos un registro periodístico de hace 13 años. Bien, Aldo Copes señala que lo que se llama aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, hace una serie de consideraciones respecto de que no es nada. El núcleo de la carta es ese, dice, no es nada lo que se aprueba bajo el rótulo de, abre comillas, presupuesto. Poniendo en relación los archivos de la memoria y el imperativo de acceder a las fuentes audiovisuales, llamé a Aldo Copes para preguntarle si seguía con el concepto de que sigue siendo nada la aprobación de los presupuestos. Y me lo confirmó. Entonces vamos a tratar en las siguientes semanas de hablar con él y preguntarle de qué modo el presupuesto, lo que se oculta del manejo presupuestario, tiene que ver con este interés por la desmemoria, esta reticencia a informar. Insistimos, ¿quiénes son los arquitectos, los ingenieros que conocen el proyecto Canal 3, Edificio Nuevo, y los trabajadores, y los estudiantes de comunicación, y la gente de historia, y la gente del archivo histórico, y los trabajadores agrupados en el sindicato de prensa y en la Asociación Trabajadores del Estado? Estoy mencionando a los grupos que debieran estar informados de este proyecto y con derecho a opinar al respecto, para no seguir repitiendo las prácticas de lo que ya hemos comentado que ocurrió en el Parque Oliver. Práctica, por supuesto, que no es novedosa, es crónica, pero esa es otra historia. Entonces, traigo este registro del año 2000 para ver de qué manera conocer los presupuestos y el manejo que se hace de los dineros públicos puede dar algunas respuestas respecto de estas reticencias a la información. Digo, los argentinos no hemos aprendido nada, ¿no? Cuando veo algunas cosas. Y bueno, y todo lo de la nata y lo de Moyano, para mí, antes se decían que eran chismes de conventillo. Yo diría ahora que son chismes del barrio norte, todas estas cosas. Lamentable, ¿no? Y cuando lo veo a un señor Moyano allí, y pienso en aquellos luchadores que lucharon por las 8 horas de trabajo, cómo lucharon, y que no permitían que ningún dirigente estuviera más de 2 años en el poder del sindicato, después que tenían que volver al lugar de trabajo. Y pienso en el señor Moyano que, bueno, no digo que hace un siglo que está, pero más o menos, ¿no?, en el poder. Bastante. Bueno, entonces se crea la burocracia sindical y todo eso. ¿En qué hemos caído los argentinos, no? De aquellos años de las luchas por las 8 horas de trabajo. Esos dirigentes sindicales que acompañaban en las filas a los obreros pese a la represión policial, eran los primeros. Bueno, y ahora vemos como dirigentes se ponen como aliados con los grandes empresarios o con políticos de una ideología difusa que no sabemos a dónde va. Realmente es muy triste. Bueno, espero que el pueblo reaccione en ese sentido y votemos la honestidad, ante todo la honestidad.
Habrás reconocido la voz y habrás identificado los conceptos que reitera Osvaldo Bayer, el historiador, el luchador, aquel que promueve la reivindicación de los derechos de los que han sido avasallados. Y quisimos traerla y ponerla en relación con el hoy, 24 de julio, porque se dice que hoy es el día, así, con una superficial efemérides, del aborigen de La Pampa, cuando las preguntas serían, al poner en relación los archivos, cuánto se ha avanzado en acceso a los derechos que todos debieran tener. Y las palabras que Bayer menciona como ética y honestidad aparentemente están creciendo desde algunos enunciadores legitimados. Y antes de hablar de honestidad intelectual, de los intelectuales kirchneristas, con Carlos Mangone, te voy a leer, sí, la pequeña señal, volviendo a las señales que provocó la nota del 28 de junio al gobierno. Una pequeña señal fue recibir una información telefónica y por mail de el interés de la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar las denuncias, los reclamos, las exigencias que venimos haciendo en el marco del proyecto de recuperación del archivo de Canal 3. Es sorprendente porque desde el 2008 que la Secretaría de Derechos Humanos conoce los reclamos de quienes impulsamos el acceso a las imágenes del canal público. Recibieron información en el 2008, en el 2012. Bueno, ahora llaman y piden algún tipo de mayor información para acompañar los reclamos. Mi respuesta del 5 de julio, que la democratizo y es importante que todos la conozcan, las conozcamos todos como en tanto pueblo pampeano, dice que en el marco del proyecto recuperación del archivo de imagen y sonido de Canal 3 y tras la nota elevada al gobernador el 28 de junio, que motivó la información publicada en La Arena el 1 de julio y el 3 de julio, insistimos con los reclamos recurrentes desde audiencia con los sectores comprometidos con la memoria audiovisual hasta que cada ciudadano pueda consultar las imágenes que el canal público genera. Lo que desde amplios sectores se entiende como elemental en un canal público, y esto hago aquí una parte y aclaro, amplios sectores significa haber juntado firmas, 500 por decir un número absolutamente simbólico, de gente que entiende que es elementalísimo acceder a las imágenes que el canal público genera. Ahora continúo con la nota. Dice que lo que amplios sectores entienden como elemental se convierte en una ardua lucha por información y accesos. Entonces, les adjunto una cantidad de links que ellos ya tienen, pero vuelvo a adjuntarla, donde pueden encontrar información en Internet. Y mientras tanto, sí, este reclamo puntual de en qué puede acompañar la Secretaría de Derechos Humanos con exigencias al gobierno de La Pampa, vamos a desarrollar esto precisamente. Audiencias para saber de qué se trata el edificio nuevo, qué características va a tener el archivo audiovisual, espacio tangible e intangible, donde se podrán consultar las imágenes y generar conocimiento. Porque vuelvo al concepto Mangone. Acceso a los archivos e información pública es lo mismo. Ahora sí, después de una pequeña cortina musical, bueno, entramos en el mundo Carlos Mangone desde la mirada, desde su formación marxista, desde su capital simbólico y también, hay que decirlo, la voluntad de, por lo menos hace 15 años, de venir a La Pampa y en pos de un objetivo, y él lo dice. Entonces ya entramos a los archivos Carlos Mangone.
gracias por este tiempo para pensar desde el punto de vista del proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido del Canal 3, que es un canal público, y los intentos que estamos haciendo de acceder a esa información. Quisiera preguntarte como docente, para comenzar, que venís hace unos cuantos años a La Pampa, cuando llegaste, las primeras venidas a La Pampa, ¿cómo funcionaron tus propios archivos, tu propia memoria, al tomar contacto con, digamos, entre comillas, la realidad pampeana? En general uno, puesto en Buenos Aires, la relación que tiene con las provincias o con las regiones es una relación primero escolar, luego turística y después en cierta manera profesional, si da la posibilidad de que tu tarea pueda desplegarse geográficamente. Y cuando digo escolar, la escuela vos te sitúa te va construyendo anticipadamente como una idea que a veces puede ser un prejuicio, otras veces un preconcepto, otras veces una idealización de lo que son las regiones, de lo que son las provincias. Vos decías La Pampa, no, como dicen algunos porteños. No, pero es que yo no creo pero yo no creo que se trate de los porteños, porque también lo pueden decir los chaqueños. Sí, en términos de distancia. O sea, las regiones lo que hacen, hay regiones hegemónicas, regiones subordinadas, por lo tanto las miradas que se tienen histórica y contemporáneamente están vinculadas al peso que cada una de las regiones tiene económicamente, o a ciertas compensaciones simbólicas. Hay regiones muy empobrecidas y sumamente explotadas desde el punto de vista económico, que tienen una especie de tradición. Por ejemplo, el norte argentino tiene una tradición que no tiene la Patagonia. Entonces, escolarmente uno tiene una serie de visiones que después va de alguna manera interactuando con otras, con el turismo, con la profesión, etc. Ahora, cuando yo vine a mediados de los 90 a Santa Rosa, no es tan importante en la historia de uno haber venido a Santa Rosa como haber venido a mediados de los 90. El hecho de venir a mediados de los 90 significa venir en el momento en donde se empieza a desarrollar un proceso de globalización cultural y globalización informativa. Cuando se dice globalización uno piensa en el planeta, pero también hay una suerte de globalización, entre comillas, que es cuando regiones o ciudades o lugares empiezan a ser centros muy potentes de irradiación informativa, beneficiados por medios tecnológicos de alcance casi absoluto. Entonces, yo vengo a Santa Rosa, que es una ciudad mediana, a dictar teoría de la comunicación, y Santa Rosa está conectada, no tan conectada como ahora, pero está conectada. Casi te diría que eran los inicios de Internet, el eran 95, 2 años 96. De Internet, 2 años, 3 años de Internet, pero también de la televisión por cable, del circuito satelital y de una pantalla que tiene presente a Buenos Aires todo el tiempo, prendida en las terminales, en los bares, etc. Con lo cual, ya no hay solo un preconcepto o una especie de impresión formada en la escuela o en el turismo acerca de la región por parte de los que no son de La Pampa, sino que empieza a haber una visión de La Pampa, estimulada por los medios, de los pampeanos, de lo que es Buenos Aires. Y que en ese momento yo recuerdo haberle hecho una encuesta espontánea a casi 300 alumnos en la primera clase, preguntándoles cuántos conocían Buenos Aires. Y mi primera sorpresa fue que muy pocos conocían Buenos Aires y el promedio de edad estaba en los 22 años. Con lo cual, uno podría sacar una conclusión acerca de las cuestiones económicas. Pero no, estaba vinculado más a que había de alguna manera, por un lado, una pérdida de asombro. Si vos tenés el obelisco 24 horas por día siendo transmitido en directo, y por otro lado ese preconcepto de la inseguridad, ¿no?, de una serie de cuestiones. Pero la conexión le va a quitar, como Internet te quita cierto misterio y cierto asombro, la fascinación por ciertas cosas, claro, de hacer el esfuerzo por llegar al Louvre o por llegar a Buenos Aires, ¿no?, etcétera. Bueno, había algo de la conexión, ¿no?, de la circulación de la información, que sería como una cuarta mirada, es decir, no la de la escuela, ni la del turismo, ni la de la profesión, sino la de los medios. Entonces ahí aparecen situaciones que me parecen como para explorar, novedosas, que la juventud pampeana, quizás con una perspectiva que puede ser una limitación material, su emigración está cada vez más
problemática, con lo cual se conforma de alguna manera, de las dos maneras, se conforma y se moldea, ¿no? Se resigna y se moldea a estar conectado, es decir, a recibir una especie de compensación simbólica, una mediatización. En ese momento era una mediatización fundamentalmente televisiva, y hoy hay una mediatización virtual mucho más fuerte. Hoy la conexión, ¿no?, es en tiempo real, por redes sociales, etcétera, con lo cual la circulación de los cuerpos no es tan obligatoria como antes, ¿no? El viaje iniciático a Buenos Aires, como también de Buenos Aires a otros lados, etcétera. Entonces esa es mi primera impresión, cuando vengo, es decir, a desarrollar una tarea académica en una carrera de comunicación, que era de las más novedosas a nivel mundial, no solo a nivel nacional o regional latinoamericano, sino a nivel mundial. Es decir, en una ciudad mediana, de menos en ese momento 100.000 habitantes, se produce el desarrollo de una carrera de comunicación. Con lo cual, ahí había una perspectiva, hasta te podría decir, sobredimensionada con respecto a las necesidades regionales, es decir, una carrera de comunicación. Pero estaba hablando también de un proceso, este proceso de conexión, que yo te había manifestado. Sí, y que se ha dado en general en todo el país, ¿no? Hubo una etapa de muy fuerte decisión de los chicos de estudiar comunicación. Sí, claro. De todas maneras, aquí la escala muestra todavía una voluntad mayor, porque no es Córdoba, no es Rosario, ni siquiera es Jujuy o Salta, ni Mendoza, es decir, es una ciudad mediana tirando a más chica. Y empezaste a mirar, supongo yo que tu trayecto sería desde la terminal hasta acá varias veces por mes, ¿no es cierto? Empezaste a mirar, por ejemplo, los carteles, porque a uno de los profes que venía de Buenos Aires le llamaba la atención, por ejemplo, los carteles. Y suponía que en La Pampa iba a encontrar nombres más o menos telúricos o relacionados con la cuestión de la conquista, como general tal, capitán tal, ¿no? Y se había encontrado con que había muchos carteles en inglés, o por ahí, no sé si en francés alguno, sí, básicamente en inglés. Me decía, qué notable, que había hecho un chequeíto y había encontrado. Sí, yo no creo que eso sea muy diferente de lo que puede ocurrir en Ciudad de Guatemala. Creo que primero hay una tradición de los nombres de los comercios, que vos tenés heladerías y fábrica de pastas por el lado italiano, perfumerías y ropa para la mujer con sede francesa, tenés otros comercios con dialecto inglés, es decir, eso es una tradición, digamos, del comercio. Después está la cuestión turística que puede estar, el esnovismo, de pertenencia, etcétera. Ahora, eso entra en tensión con lo que vos dijiste al comienzo, es decir, uno podía esperar nombres vinculados a la conquista española y nombres telúricos. Están presentes, están muy presentes, incluso podríamos decir que están en tensión, desde el nombre de la provincia hasta los lugares. La tensión, hay una tensión incluso interna en la provincia, que es Pico Santa Rosa, o sea, Pico sería los inmigrantes y Santa Rosa sería como un refugio más telúrico, ¿no es cierto? Y mucho más al interior de la provincia, pero también en la provincia hay lugares que se denominan en tensión, digamos, ¿no? Y eso es un proceso que también habría que ver si no responde también a estímulos históricos, es decir, a momentos, por ejemplo, en los 90, donde el menemismo incorporó simbólicamente a la Argentina al primer mundo, y esa globalización nos produce ciertos localismos, ¿no? Ciertas respuestas en cada una de las regiones, ¿no? Esa preocupación de denominar todo de nuevo, como refundar la provincia desde el punto de vista nominal, ¿no? Pero bueno, eso va a responder a la correlación de fuerzas, a los momentos, etcétera, ¿no? A mí no me llamó la atención particularmente eso. No me llamó la atención. A mí lo que más me llamó la atención de Santa Rosa, pero ya lo conocía, porque conocía la provincia, conocía la ciudad, había venido varias veces, es su carácter laico. Bueno, cuando venga... Es decir, a mí es una impronta importante, es decir, o sea, está disimulada la catedral, ¿no? Con el antecedente ese histórico extraordinario de 1902, que el intendente de ese momento remató la catedral en un gesto anarquista muy provocativo. Y lo digo porque me llama la atención una cosa que acá en la universidad, ¿no? En la Universidad de La Pampa está entronizada la Virgen. Debe ser de la época de los militares, supongo, pero me llama mucho la atención que esté entronizada la Virgen. Sí, hubo una disputa cuando la sacaron de la municipalidad. Sí, pero en la universidad pública, laica, no puede estar entronizada la Virgen.
Claro, no puede. Así que te llamó la atención el espíritu laico, digamos, sí, para no decirlo. no ves sacerdotes, no hay, prácticamente puede haber 1 o 2 colegios, pero no hay una manifestación de colegios, más allá de que allá la patrona sea Santa Rosa. ¿Qué quiero decir? Eso es un detalle que queda, pero no en la vida cotidiana, no se advierte, ¿no? Más bien es como que su horizontalidad se traslada, es una especie de provincia sin jerarquías, aunque las hay, pero digo, por lo menos en la apariencia. Bueno, el caudillismo. Sí, pero notaste la impronta caudillista. Un fenómeno nacional. Lo que quiero decirte es que la ostentación está disimulada. Es una mediocracia, una mesocracia, digamos, de ciudad, que además está vinculado a otro hecho demográfico. Yo siempre pensé y pienso que esta es una provincia que tendría que tener más o menos 2 millones de habitantes. Y no en proporción a lo que tendría que tener la Argentina de más habitantes, que lo tendría que tener, sino de 2 millones de habitantes, porque no tiene prácticamente inconvenientes, obstáculos para tener 2 millones de habitantes. Bueno. Y quizás el obstáculo sean los 300.000 habitantes. Es decir, como que el miedo al crecimiento, se nota esa cuestión de que somos pocos, queremos llegar a 100.000 en Santa Rosa, somos pocos en la provincia, etcétera, pero ¿qué impacto podría producir la llegada de mucha gente a Santa Rosa, que es una provincia en realidad muy viable para recibir? Sí, ese típico recelo pampeano se ha notado, lo han manifestado. Pero llegaste en un momento de permear cierto conservadurismo a partir de los fenómenos del Figón y Lumbre. ¿Te acordás que vos lo señalaste? Marcaste eso. Es decir, ese carácter, conservadurismo. No, pero lo que pasa es que suele pasar que el que vive en un lugar percibe determinadas situaciones muy diferentes del que está. Cuando vos me decís la Pampa es caudillista, yo te diría que al lado de Santiago del Estero es una república de Weimar. Si vos me decís que es conservadora, yo te digo que al lado de Salta y Jujuy es progresista. Entonces, aquí no hay peso de la educación privada, no hay peso visible y cotidiano. Lo puede haber en términos de intriga política, de influencia. Esto es así, como influye la economía, influye el caudillismo político, etc. Estamos hablando como de un funcionamiento más o menos habitual. Y en ese sentido, también es cierto que La Pampa tiene una tradición cultural, una tradición histórica cultural, ¿no? En La Pampa el movimiento anarquista, el movimiento socialista, sí, los movimientos agrarios, los escritores pampeanos, la propia discusión sobre La Pampa, si es Patagonia o es Pampa, si la pampeanidad existe como un rasgo. Bueno, la bandera del Atuel del Río fue... Claro, eso fue construyendo, fue construyendo, que quizás fue construyendo una discusión cultural sobre la identidad en una suerte de horizontalidad pasible, en la cual prácticamente ni siquiera la voz del pueblo originario ni del aborigen se sentía, ¿no? Se disimulaba. Es decir, el tema de La Pampa también a mí siempre me dio esta impresión, por supuesto con un grado de hipótesis y no habiendo, si bien dirigí una investigación sobre estos temas con los colegas acá, el tema de la colonia, la idea de colonia, que también pasa en Santa Fe pero con otro carácter, como en Entre Ríos, significa una idea de disimulo. La colonia implica una focalización, por un lado están ahí todos homogéneamente dispuestos, pero a la vez están disimulados. Entonces, La Pampa, la idea de colonia es al interior de la provincia, pero también hay como una idea de colonia en las ciudades de La Pampa, es decir, como una suerte de guetos a veces, ¿no? Guetos sociales, guetos raciales, etcétera. Y el tema de lo políticamente correcto todavía es muy difícil de exponer y cuestionar a partir de ese cuidado de las formas y a lo mejor no lo veo como un rasgo, si soy sincero, no lo veo como un rasgo particular de la Pampa. Creo que lo vive más el pampeano, el que vive acá, como si yo te diría, bueno, el mejor ejemplo es la Ciudad de Buenos Aires. El mejor ejemplo es la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las conclusiones que se sacan políticas, sociales o culturales. Hay pocos países del mundo, por supuesto antes de la caída del muro, antes de la finalización de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre bloques, pero cuya capital sea la ciudad más progresista. Ahora vos me decís, pero gobierna Macri en la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, históricamente la Ciudad de Buenos Aires fue la ciudad más progresista. El fenómeno del macrismo es un fenómeno muy particular
que Menem ganó una sola vez en la Ciudad de Buenos Aires. Y el fenómeno del macrismo es un fenómeno muy particular que en realidad está muy vinculado a la década de los gobiernos de Kirchner y a Cromañón. Es decir, no se puede explicar el triunfo de Macri sin Cromañón, sin la caída del proyecto progresista de la capital y sin también haber focalizado el enfrentamiento con el kirchnerismo dentro de la capital. Es decir, Macri aprovecha esas dos situaciones. Pero fuera de eso, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más progresista de la Argentina, la que ha votado siempre más hacia la izquierda, siempre. Qué curioso. Bueno, Rosario sería la segunda en este caso. Pero, y esto implica que es la ciudad con el mayor Producto Bruto del país y con el mayor capital educativo del país. Curioso. Por lo menos curioso. No existe en muchos lugares del mundo esta cuestión. Santiago de Chile no vota a la izquierda de los suburbios, ¿no? Londres no vota a la izquierda de sus suburbios obreros. París no vota a la izquierda del cordón rojo. Entonces, es verdad que después de la caída del muro, las ciudades de clases medias, sea por el crecimiento del nacionalismo, de las posturas de derecha y de la derrota de la clase obrera, en las ciudades capitales de clase media hay un bastión progresista que fue consolidándose. Por eso vos, en general, pasa eso. En general, Roma la gana la centroizquierda, ¿no? A veces pasa eso últimamente. Pero fíjate que la percepción que hay sobre la capital federal es ambigua o excluyente. Es decir, o es la misma Presidenta de la República, desde su discurso, dice que la capital no comprende el país, porque no vota en sentido. Entonces hay gente que dice, bueno, la capital es la egoísta, la conservadora, etc. Y por otro lado, no. Entonces, depende la percepción, ¿no? Sí, el que vive en la ciudad de Mendoza te dice que la ciudad de Mendoza es la más conservadora del país. Yo soy de Santa Isabel, pago asentado en Arenas. Yo no canto por cantar y a veces canto apenas. Yo soy de Santa Isabel, pago mentado por mí. Cuando no tengo recado, duermo en la fonda de Amir. Yo soy de Santa Isabel y no es por mentar mi pago. Si paso por Donadín, de sencillo y tomo un trago. Yo soy de Santa Isabel, pago asentado en Jarillas. Si me pierdo en Locuyola, me encuentro por la puntilla. De Santa Isabel, chica y arena me fui. A lo de Santa Isabel, chica y arena me fui. Y me chorré a ver apodo, los médanos son los arena y Yauchín. Y me chorré a ver apodo, los médanos son los arena y Yauchín. Ese Chalilebú que no quiere crecer, todos los años panditos, los chalineritos se mueren de sed. Todos los años panditos, los chalineritos se mueren de sed. Volveré, volveré al oeste a cantar, y sobre los caminos mi acento bardino tal vez quedará. Como una cruz al poniente, mi pampa caliente lo recordará. Ladrillos con Cabrera Martín, cuando quema ladrillos don Cabrera Martín, pisa las vetas del vino con otro bardino que quiso venir. Pisa las vetas del vino con otro bardino que quiso venir. Ya tiras del desierto, mi canto puede ser, pero que abuelos corridos me dan los sonidos por Santa Isabel.
pero que abuelos dolidos pidan los sonidos por Santa Isabel. Volveré, volveré al oeste a cantar, y sobre los caminos mi acento mardino tal vez quedará. Como una cruz al poniente mi pampa caliente lo recordará. Ahora, esa percepción que vos has tenido de la pampa, de, digamos, una suerte de horizontalidad y conformismo por un lado, el aspecto de la colonia, la no ostentación, es decir, que en el norte se ve mucho más, en la Mesopotamia se ve mucho más, ¿no? Bueno, entonces, pero pareciera, volviendo al tema mirándolo desde el punto de vista de los archivos, habría entonces, con una memoria, digamos, social que circula, el capital cultural, la universidad, que es una universidad joven, que tiene una carrera entonces que viene a potenciarse, ¿cómo lo relacionamos con la falta de políticas públicas tan notable? Mira, la dictadura militar vendió los films del Archivo Histórico Nacional para hacer peña. Uno podría decir, indolencia y negligencia aparecen errores, torpezas, pero definitivamente se convierten en políticas cuando son sistemáticas. Y en las políticas públicas sobre el archivo, la memoria y la información, porque todo es lo mismo, digamos, si uno archiva la memoria de una sociedad o de una comunidad, ese archivo o memoria pasa a ser una fuente de información contemporánea. Entonces, la política de la desmemoria o del desarchivo o de la desinformación es una política dominante, es decir, cuando hoy no se accede a la información pública, a los datos, y más aún, hoy se está tratando, y se están tratando leyes en el Congreso, y algunas se quieren votar, leyes que restrinjan aún más el acceso a la información, que los requisitos para pedir la información pública sean de extrema urgencia, casi judiciales y no periodísticos. O sea, que vos pidas la información pública no porque tengas interés en una investigación, sino porque tenés una necesidad por un juicio. Bueno, son contradicciones tremendas, por ejemplo, con lo que esperábamos de la ley de medios. Claro, bueno, son aspectos diferentes, la ley de medios está en otro plano, pero quiero decirte, como política cultural o política comunicacional o política pública de información, que incluye el archivo, el documentalismo, digamos, la memoria histórica, etcétera, en realidad hoy podemos decir que hace algunos años está por lo menos en el discurso eso, en algún tipo de institucionalización a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires o en algunas provincias, pero parece más una política oportunista en el sentido de volverla funcional a una lectura de la historia. Es decir, si estamos hablando constantemente de los 70 o estamos hablando constantemente de los 90 o del 2001, los tres momentos que hablamos constantemente, bueno, quedaría muy contradictorio no hacer nada para de alguna manera recuperar parte de ese legado. Entonces se hace algo, obviamente, pero sobre todo se hace algo desde el poder, porque también ahí hay otro inconveniente con la información, el archivo, la memoria, ¿no? Por aquella vieja frase que quien puede dominar el pasado condiciona el presente y controla el futuro. Entonces, en ese sentido, hay políticas, uno cuando dice políticas públicas, yo, y con respecto, lo relaciono con la ley de medios también, aquí se ha revalorizado extraordinariamente la función del Estado, pero se la ha revalorizado sin que el Estado se haya revalorizado. Y por un lado, claro, frente al neoliberalismo que privatizaba todo, aunque lo privatizaba del Estado, que ni siquiera el Estado era importante. El Estado neoliberal es un Estado intervencionista, es decir, no hay mayor intervención que en el peso que aún tenés vos en el bolsillo hoy, dice peso convertible por ley, o sea, es una ley del Estado que fijó ese precio de la moneda. Pero más allá de eso, después, bueno, con los Kirchner se revalorizó el Estado. Y hablan del Estado, Ahora, porque uno se llene la boca hablando del Estado, no puede dejar de entender que el Estado no es neutro, no es árbitro. El Estado es expresión de una situación de dominación de clases, de dominación económica. Cuando uno habla de corporaciones que se oponen al Estado, estaría planteando que el Estado no refleja ningún tipo de corporación, y esto no es así. El Estado tiene, y más aún, sabemos que en las provincias, las burguesías regionales, las empresas contratistas, etcétera, tienen una relación inmediata con el Estado. Entonces, cuando uno habla de Estado, que el Estado lo haga, la pregunta que inmediatamente uno tiene que hacerse es ¿qué Estado? Porque si es este Estado, la memoria va a ser restringida, la información va a ser seleccionada y el archivo va a ser tendencioso. Es decir, si uno tiene que investigarla, es como investigar el estado
digamos, lo que pasó en el 70. Cuando uno habla que el Estado restringe el acceso a la información, obviamente está en función de una política. Entonces, en ese sentido, tener expectativas de que el Estado sea amplio, mirá, con tomar el ejemplo de los atentados a la Embajada de Israel y de Irán, de la AMIA. Sí, la AMIA. Con tomar la cuestión de las habilitaciones públicas de los locales que vuelan por el fuego, por las explosiones, o de los trenes que chocan, y que vos no podés acceder a esa información. Quiere decir que la restricción del Estado ya no solo oculta, es una política que disimula, que puede disimular la corrupción, sino oculta tragedias. O sea, la política de impedir el acceso a la información, de no volverla transparente, ¿no? De no abrir los archivos de la dictadura todavía, de no abrir los archivos de la dictadura, es una política criminal. Criminal en el sentido del derecho. Sí, criminal, claro. Porque encubre. Vulnera derechos, además. Vulnera derechos y encubre delitos. Entonces, a partir de eso. Entonces, cuando se habla del Estado, pareciera que el Estado está por fuera de eso. Pero es un Estado que tiene intelectuales con voces que se escuchan. Sí, no ha ocurrido antes. No ha ocurrido antes con esta escala, no, pero por la escala tecnológica. Con el kirchnerismo, por ejemplo. Sí. Acá ocurren dos cosas novedosas. La primera es el grado de reproducción pública de la voz de algunos intelectuales. Eso es novedoso. Pero se refiere a la presencia de una lucha de medios que necesitan llenar horas y que ya no apuestan solamente a periodistas o a funcionarios, cada vez menos incluso a los funcionarios, porque están peleados unos con un sistema de medios, otros con otro sistema de medios, sino que aparecieron unas figuras intelectuales producto también de una multiplicación geométrica o exponencial por el crecimiento de las universidades, de las ciencias sociales, etcétera, en estos 30 años de democracia, que ha generado cuadros, investigadores por todo el país, y que algunos de ellos tienen mayor o menor fluidez para hablar por los medios, etcétera. Después hay un alineamiento político. Entonces, eso es aceptado. Y la segunda novedad sí es de carácter político, que es, nunca el peronismo tuvo a un grupo de intelectuales reconocidos, o sea, no de segunda o tercera línea, que lo apoyen tanto. Siempre el peronismo tuvo una contradicción con los intelectuales. Perón mismo, claro. Con Jauretche, claro. Con Mansi, con Discépolo. Los intelectuales que hoy reivindica el peronismo, del 46 al 51, 52, estaban peleados con Perón. Y bueno, Perón lo fue a buscar a Discépolo. Es que si vamos a pensar pragmatismo, con el pragmatismo los intelectuales no se llevan muy bien. Claro, pero a mí siempre, yo estoy escribiendo un libro sobre intelectuales y la década del kirchnerismo, y hay una anécdota que puede ser verosímil, bueno. Que siempre la cuento, que es que puede ser verosímil, puede ser que ocurra, pero había una serie de poetas del 40, el poeta neorromántico de los 40, que tiene toda una gran tradición suicida y que eran especialistas en sonetos, que se reunían una vez por semana, algunos son conocidos, otros no tanto, y hacían como una especie de torneo de sonetos en homenaje a Eva Perón. Pero la idea era que en esa cena que tenían en un restaurante, algunas noches iba a venir Eva Perón, y no fue nunca. Entonces esa idea de que el culto a la personalidad va a promover algún tipo de gesto de reciprocidad por parte del poder, a ellos no les llegó nunca, y ellos eran los que apoyaban con los sonetos. Pero los otros, como Mansi, como Hugo del Carril, como Discépolo, ¿no? Sí, tuvieron todos problemas. Sí. Y en los 70 ni que hablar. En los 70 la relación con el peronismo terminó. El peronismo terminó interviniendo la universidad de manera fascista, con su derecha intelectual más recalcitrante, hoy reconvertida, algunos de ellos. Nunca pasó eso. Eso sí es un dato de la verdad. Ahora, ¿por qué hoy pasa eso? Porque la mayoría de los intelectuales que apoyan al kirchnerismo y que son reconocidos, que son intelectuales con trayectoria académica, etcétera, buena parte de ellos nunca fueron peronistas. Bueno, pero claro, reconocidos y respetados en su honestidad intelectual. Bueno, el problema de la honestidad intelectual tiene un problema, tiene una cuestión, que ¿a qué llamamos honestidad intelectual? Porque honestidad está muy vinculado a decir la con lo que uno corrupción de la piensa plata. con la mayor claridad posible. Pero también la honestidad intelectual puede pasar por el hecho de que vos reconozcas los errores. Sí, que vos reconozcas. No. Entonces, el componente de la autocrítica. El alineamiento político de los intelectuales en estos últimos 5 o 6 años, fundamentalmente, se dio casi como una trinchera de guerra. Es decir, está planteado como si estuviésemos en una guerra. Mira, hay dos metáforas que funcionan acá. O estamos en una guerra o estamos en una revolución. Con tanto las vacilaciones, ¿no? Entonces uno se tiene que definir.
Y lo curioso es que no estamos ni en una guerra ni en una revolución. Ahora, transferir la sensación o la percepción de revolución o guerra a un plano político democrático formal, donde hay parlamento, medios, etcétera, es un uso político interesado, ¿no? Entonces hace que el intelectual cada tanto diga, bueno, lo de los trenes está mal, como si fuera un aspecto técnico. Hay muy curioso lo que ocurre con los intelectuales acá, kirchneristas. Cuando vos le planteás un caso concreto, los trenes, la corrupción, los QOM, ¿no? Puntos muy concretos, te dicen que lo importante es el rumbo. Sí, claro. Sí, sí. Cuando vos le planteás problemas con el rumbo, te dicen matrimonio igualitario, asignación por hijo, ANSES, jubilado. No, te dan casos concretos. Claro. Entonces, o discutimos caso concreto, o discutimos el rumbo, o discutimos las dos cosas. Entonces, bueno, en ese intercambio está un poco que, bueno, hay una hegemonía, y por eso la hegemonía puede actuar de esa manera, ¿no? Para un lado o para el otro. Ya que hablamos del campo intelectual, vamos al campo de los historiadores. Nunca es una política sostenida de reclamo de los archivos, porque también es cierto que no queremos ser selectivos y decir recuperemos de los 70 para acá, del 2003 para acá, etcétera, ¿no? Entonces, que no ha habido un reclamo sostenido en términos de derecho a los archivos, como lo planteó Derrida, como lo planteó Vermeren cuando vino acá hace un año, en agosto estuvo Vermeren, sí. Y fue y lo planteaba en términos de fortalecimiento de la democracia. Sí, bueno, eso también podría estar hablando, porque no solo la cuestión de los archivos para los historiadores, podemos hablar de las políticas de la lengua. Bueno, Borón lo dijo, para discutir el hambre, para discutir sí, pero, a dónde mando los subsidios, claro, necesito los archivos. Bueno, pero por un lado te digo que
saludo que algunos de los que están mencionando hablen de eso, porque cuando uno los convoca para hacer políticas de petición o de organización, yo no los veo en ningún lado. Más bien se desarrollan en el ámbito privado y no estatal. Así que no de Patrick, es otra cosa porque es casi como un profesor invitado, pero en otros casos yo lo que creo que son las limitaciones de la intervención política de los intelectuales y los académicos, porque que los historiadores hagan como una autocrítica, que me parece bien, de que no han estado a la altura de las circunstancias para desarrollar una política de petición, de exigencia. Bueno, para eso hay que organizarse. Y distan mucho de estar organizados, y cuando estuvieron organizados se organizaron privadamente, no estatalmente. O sea, fueron a desarrollar ámbitos privados de archivo y de memoria, y bueno, acumularon ahí, no estoy objetando eso, es una decisión legítima, pero eso también debilita la intervención en lo público. Cuando vos desarrollás lo que aparentemente no es privado, ¿no? Flaxo, Claxo, Sedinci, parecerían no ser privados, porque están abiertos pero en los hechos están cumpliendo tareas que tendría que cumplir el espacio público, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que vos mencionás que refirió Pitaluga es correcto, pero también se proyecta sobre la propia práctica de los que lo enuncian, ¿no? Sí, y quería señalar en este sentido, efectivamente, en el campo intelectual hay una dificultad para intervenciones concretas y clarísimas que podrían operar como motorizadores de cambios bastante deseables, ¿no? Sí, hay otro inconveniente. La investigación en Argentina, sobre todo en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, que incluye la historia, o incluye muchos otros campos, es una investigación individualista. A diferencia de la investigación básica o de la investigación en ciencias naturales, en ciencias exactas o físicas, en donde el laboratorio y el equipo tienen alguna otra función, pero aquí te pagan una beca o te inscriben en el CONICET con un proyecto propio en ciencias sociales, personal, te dan un estipendio, que ni siquiera es un salario, para que vos investigues un programa inviable que dibujaste. Entonces el carácter de equipo desaparece, es una especie de selva académico-investigativa. Entonces es muy poco probable desarrollar espíritu de equipo, ¿no? Espíritu colectivo como para luchar por un principio democrático. La democracia no es una petición individual, esos son los derechos. ¿Porque no está suficientemente trabajado, transparentado el origen de los fondos? Es que, aunque se transparente el origen de los fondos, si vos tenés proyectos de investigación que no son colectivos, el mayor engaño de la investigación es que un sujeto, lo puede hacer un sujeto, hay genios, hay talentos, hay voluntades que se sacrifican, pero el mayor objetivo para el conocimiento de lo real es producir un conocimiento común, un esfuerzo colectivo, ¿no? Incluso para disolver todo el narcisismo que hay dentro de los intelectuales y académicos. Y eso en realidad el sistema no lo potencia, al contrario. El sistema lo que potencia es que los gabinetes de investigación en ciencias sociales sean individuos que a veces se reúnen para intercambiar algunas conclusiones, pero no para producir, salvo que el Estado los contrate y el Estado le forme el equipo o la empresa privada le forme el equipo. Entonces también hay un problema ahí ideológico. ¿No has visto que se esté revisando, por ejemplo, en la universidad, desde estos 15 años que estás viniendo? No, de ninguna manera. ¿Los aires democratizadores no llegaron? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que siempre, esto es como una suerte de recurso retórico. Si uno me viene a comparar con la dictadura, ¿no? Es como la ley del medio de la dictadura, claro. La ley del medio de la... Bueno, el contraste es extraordinario y es una maniobra retórica. No, para nada. En principio, la universidad está muy lejos de ser un espacio democratizado. Digo, pensando en la experiencia que viste de la permeabilidad cultural con las revistas Lumbre y El Figón, si se había correspondido con un aire democratizador adentro de la universidad, a eso me refiero. No tuvo tradición. Quiere decir que la estructura académica fue más fuerte que la iniciativa paraacadémica o social. No tuvo tradición. No se pudo mantener, habiendo condiciones posteriores más favorables, porque había más cuadros, más personas preparadas, etcétera, pero ahí ya había un problema de intervención política. No, para nada. La investigación en Argentina le paga salarios individuales a gente para hacer programas inviables
y le paga insumos a grupos de investigación para hacer programas viables. O sea, no sostiene profesionalmente a los investigadores en equipo y alimenta la división molecular o atómica de los investigadores, la atomización mediante el sistema de becas. Cuando la presidenta dice, dimos mucha más beca hace 6 años y todo eso, está diciendo por un lado algo concreto de números, pero la política de investigación no avanza con un criterio, además de autonomía nacional, ni de independencia económica o científica. Es decir, se siguen creando universidades sin discutir el carácter de las universidades. O sea, proliferan más como lugares de reclutamiento y de reunión. Todo lugar de reunión es bienvenido, porque la gente sola va a sufrir. Pero el problema es el carácter de ese lugar. Entonces ahí hay una falencia que habría que analizar y profundizar el debate. Y estoy pensando en los términos de el comunicado del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas respecto del cierre del archivo histórico. Lleva un año cerrado. ¿Estás enterado de la movida? Hay una movida de autoconvocados. Sí, la preocupación, sí, todo el proceso. Está cerrado el archivo histórico porque las condiciones eran deplorables. Sí. Se ha denunciado el colapso hace 4 años. La situación de colapso en general del edificio y demás, bueno, hace un año que está cerrado. Entonces, el Consejo Directivo de Ciencias Humanas saca un comunicado manifestando la preocupación porque efectivamente lo primero que notan es el perjuicio para los investigadores que tienen que hacer los libros del centenario, que tienen que hacer la investigación. Ahora, de los pueblos. Yo señalé que podría haber tenido un poco más de amplitud. Claro, de amplitud en los perjuicios, porque los perjuicios son sociales. Quizá lo dé por sobreentendido, pero sí, efectivamente. Pero bueno, en general son los reflejos condicionados de la institución académica, que son en principio de una endogamia muy profunda, realmente se mira, y después, bueno, en el peor de los casos, un narcisismo. Pero sí, esto vale para el archivo de la provincia, vale para archivo, ni que decir lo que se ha perdido en este país, siendo uno de los países más creativos en la memoria del mundo, por una razón. Este país inevitablemente era un país que desarrollaba su memoria, fatalmente. ¿Por qué? Por los inmigrantes que perdieron todo. Porque los inmigrantes son álbumes. El álbum del inmigrante es casi como su documento de identidad. Entonces este país arrasó una memoria con un genocidio étnico, y a la vez sobre esa losa, sobre esa lápida de muertos, vinieron gente que desgarrada. Entonces a partir de ahí también está la cuestión del centro de inmigrantes, del club italiano, del centro español, ¿no? De todos esos centros son, además con un detalle, en esos lugares había gente que se especializaba en reunir la información. Claro. Ponía su voluntad ahí. Sí, entonces en ese sentido inevitablemente íbamos a ser un país con memoria. Por supuesto que había una desmemoria de otras cosas, pero después están las políticas públicas, la inversión, ¿no? Silvia Romano, del Centro de Documentación de Córdoba, que está haciendo una labor increíble respecto de los desaparecidos en la propia Universidad de Córdoba, hizo un relevamiento de archivos audiovisuales. Bueno, por supuesto que las conclusiones son tristísimas como la experiencia de Fernando Martín Peña con los fílmicos. Ya tuvimos un reportaje de un técnico de Radio Nacional acá contando la orden de quemar los libros de locución, donde son documentos públicos, a ver si entendemos. No solo son donde está que a las 19:15 vino Mangone. Podés reconstruir la vida cotidiana de los medios, no solo la vida cotidiana de la sociedad, la vida cotidiana de los medios. Y lo que te decía es, las conclusiones son espantosas, eso mismo efectivamente se reproduce en La Pampa, destruida Radio Nacional, vaciada el Canal 3, que no responde a las características ni de público, digámoslo de esta manera, y el archivo del arzobispado, que no se han negado efectivamente a ponerlo en uso social. Y digamos, preocupación central de lo que yo estoy tratando de hacer es por el poder revulsivo de las imágenes. Una de las hipótesis es, mirando 3 discursos de Marín, nadie votaría marinistas. No soy más, soy más cauto en ese sentido. Se podría relativizar. Sí, yo creo que el acceso, no sé si poniéndolo en contexto. No, podría ser también uno no vota. Atención con eso, porque en general uno podría pensar, sin que esto sea con ningún ánimo comparativo, que las mayores monstruosidades del siglo XX se dieron por la repetición de su propio discurso.
El problema ahí que no estaba un discurso opositor. El problema no es la repetición de lo humano, sino la ausencia de la comparación. Es decir, no, estoy pensando, perdón, quizá omití señalar eso. Todo el tiempo para ponerlos en relación. Claro, es que lo público aquí está considerado como gubernamental. Por eso cuando se discutió la ley, Santiago Gándara me decía que una persona ahí, no sé si estaba en el debate sobre la ley o estaba en el público, se retiró diciendo que él estaba criticando al canal público de la Argentina y era el mejor canal público del mundo. Entonces hay una confusión aquí. Es decir, ahí sí es donde convoco, yo que estuve en un debate durante 3 años de una posición muy crítica a la ley de servicio de comunicación audiovisual y en soledad, desde la izquierda, o sea, de una visión marxista, en soledad, y llevé adelante ese debate casi en soledad, puedo decir que yo en los pocos debates que me convocaron, porque mucha gente llamada progresista no quiso convocar no a Clarín ni a la posición gubernamental. Había una tercera posición que discutía esas dos, minoritaria, no, para nada estoy adjudicándome ninguna representación importante, pero había una posición intelectual o ideológica o teórica o disciplinaria. Esa posición fue invitada en contadísimas veces, ¿no? Aisladamente. Ahora, por algo yo convoco a la honestidad intelectual para discutir el carácter público de los medios en Argentina. Entonces no se puede hablar de medios públicos cuando vos tenés la programación del Canal 7 alienada en 4 programas. Empecemos por ahí. No se necesita ver el contenido de ningún programa, ni siquiera de la televisión comercial argentina. Yo no necesito ver todos los programas para decir que es mala. Simplemente con ver su grado de concentración genérica, su falta de diversidad estética, viendo que la programación es todos los días la misma, de la misma forma, a toda hora. Y si eso lo repetimos en el canal público, donde el 60%, el 70% de sus horas se la llevan 4 programas, que es el fútbol, el automovilismo, los cocineros y 678, si a mí alguien se para y me dice, pero es el mejor canal público del mundo, es porque no ve ningún canal público del mundo. Entonces ahí sí es donde la honestidad intelectual se convierte en algo precioso para el debate, ¿no? Está señalando 2 cosas que quisiera que pudiéramos puntualizarla un poquito más. Que no se invite a una tercera posición desde... O una cuarta, una quinta. Claro. Pero entonces, otra vez fortaleciendo los maniqueísmos, desde sectores supuestamente con herramientas para superarlo. Porque eso se relaciona con lo que te comentaba antes de crear un escenario bélico o revolucionario, donde el maniqueísmo tiene una justificación. Pues en la guerra no hay terceros. El tercero es un aliado tuyo o de ellos. O en la revolución, terceras posiciones casi no hay. Entonces, cuando vos construís esos escenarios, por supuesto, no aparece. Ahora, ¿y cuál es el dilema? ¿Ir y legitimar ese error? Creo que se ha profundizado una tendencia en la Argentina de que los medios masivos de comunicación, y que además se refleja en los archivos, en el manejo de los archivos, las políticas culturales, en toda la protección cultural, no se ve como público, se ve como gubernamental. Que está primero se ve como estatal y lo estatal como gubernamental. Sí, entonces, a partir de ahí, eso no está superado. Pero pensemos que la Secretaría de Medios depende del Poder Ejecutivo. La Secretaría de Cultura no está en el Ministerio de Educación, está en el Poder Ejecutivo. Entonces esa propia jerarquización implica que ahí no se delibera parlamentariamente, ni hay pluralismo. Hay una política, ¿no?, donde se decide, como decía Cosia con Fito Páez, dice, bueno, lo contratamos, nos cobró barato y lo hicimos rápido. Entonces ese ejecutivismo, forma parte también de una política histórica. A mí lo que me llama la atención, en la discusión con los intelectuales del kirchnerismo, de Carta Abierta, las contadas veces que uno se pudo ser convocado a un panel, que ya el peronismo del 70, incluso los montoneros, que tenían un perfil personalista también, pero los montoneros, el peronismo de izquierda, el peronismo de la base, lo de la revista del diario Noticias, toda una corriente de la cultura peronista ligada al peronismo de izquierda, al socialismo nacional, etc. Había hecho una feroz autocrítica sobre el culto a la personalidad, sobre el carácter gubernamental de la política de Perón del 46 al 55, de los errores que había cometido Perón en volver el culto a la personalidad como religión de Estado. Y el nepotismo, pero digo, ese tema ya se había puesto en balance, incluso haciendo un balance con respecto a por qué cayó Perón. Es decir, obviamente que Perón puede caer por sus
aciertos sino por sus errores. Pero también es cierto que se había hecho un balance, y ahí están Walsh, John William Cook, está Feynman, Horacio González y toda la revista Envido de la década del 70, que habían hecho un balance acerca de que Perón también había caído por sus errores políticos, por haber despolitizado a la clase obrera, por haber regimentado a la CGT, por haber desmovilizado a la sociedad. Entonces, todos esos procesos no son responsabilidad solamente de la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora las aprovecha. Pero digo también, entonces cuando se produce en los 70 esa autocrítica, ese balance, y se retoma en los 80, cuando muchos de estos intelectuales se fueron, algunos se fueron del peronismo y otros ni siquiera lo eran, y en los 90 quedaron refugiados en la universidad, en el Frepaso, en los movimientos progresistas, etc. Y después retoman esta idea, y justamente cuando porque una cosa es hasta el 2010 que muere Néstor Kirchner, pero después había una frase famosa que incluso la menciona en una de las asambleas de Carta Abierta de Horacio González, cuando Jauretche va a verlo a Perón y le pide una opinión a Perón, y Jauretche le dice: mire, esto va mal, usted está demasiado en el paisaje. Entonces, esa imagen, usted está demasiado en el paisaje, en las provincias, los nombres por todos lados, entonces esto está mal. Entonces yo pregunto, y acá es muy importante esto, porque uno podría pensar que el intelectual vive aislado del fervor popular, de las emociones populares, del sentimiento más innato de la gente que se identifica con los líderes. Bueno, puede ser que el intelectual esté por fuera de esa euforia muchas veces, y uno podría pensar, a veces mejor. Una cosa es acompañar procesos, incluso con algo de mitos, etcétera. Y otra cosa es escribir un guión de una película, de geografía personal. Es decir, hay una diferencia entre que vos te pongas a escribir un guión de una película, que hace una geografía, una apología de una figura, y yo voy más allá de lo que signifique Néstor Kirchner. Son críticos, pero que yo sea crítico no significa nada. Lo que quiero decir es que ahí ya hay una política cultural, ya hay una selección, hay una memoria histórica que está siendo como... Yo una vez comentando con unos compañeros me decían, por ejemplo, el programa 678 invitaba a muchos especialistas en comunicación, la mayoría oficialistas y algún que otro, y nunca me ha invitado a mí. Ajá. Y uno puede decir, ¿por qué te tiene que invitar? Porque ha invitado a otros, no por lo que yo represento. Es una cuestión de, sí, a mí me pareció, delicadeza. Cuando le invitaron a hacerlo, no estuve de acuerdo después con banalizar la presencia de ella, porque por un mínimo... Pero es que lo mismo que te diga, la invitación a hacerlo fue tan aislada que fue convertida como en la imagen del pluralismo. Después es ridículo, claro, ¿no? Sí, es como haber hecho una donación un día y decir que fuiste un benefactor toda la vida. Pero no, yo no planteaba, porque entonces una vez me pregunté, ¿qué vas a decir en 678? Y yo digo, yo nada, yo iba a llevar imágenes. Ajá. Yo le iba a decir, miren, ustedes proyecten esta que traje, y proyectenla tantas veces como proyectan la otra. Entonces yo iba a seleccionar una serie de imágenes para que ellos las repitan de la misma manera que las repiten, y a ver el efecto que tiene de repetir esas imágenes históricas también, o de la memoria histórica. Entonces ahí también la selección de porque sería un momento muy saludable, ¿eh? Sí, pero a esta altura... Brienza el otro día pensó, ¿qué pasaría si hubiera efectivamente un diálogo? Sí, pero ni Brienza, ni Edgardo Moca, ni todos los que dicen ahí ojalá haya un diálogo, ni Alejandro Grimso, que de vez en cuando va y dice ojalá haya diálogo, ni Horacio González, que de vez en cuando va y dice ojalá que haya diálogo, hacen absolutamente nada, porque lo primero que tendría que hacer es no ir. Es una desobediencia intelectual al programa 678 para que sea más pluralista. Porque Edgardo Moca, que es un columnista de todo el tiempo, a tiempo completo, se la pasa diciendo ojalá en el canal público haya programa de debate político. Ojalá... No, pero bueno. Esto es lo mismo cuando se dice, bueno, yo con este gobierno no estoy de acuerdo en 40 cosas. Bueno, no está de acuerdo. O sea, vos podés situar 40 desacuerdos y seguir de acuerdo, ¿no? Entonces tenés la capacidad de permeabilidad del desacuerdo muy grande. Entonces, se habla de los 70, por ejemplo, como si fuera los 70 fueran un solo discurso, ¿no? La juventud de los 70, había juventud de todos lados. Bueno, me parece que hasta ahora lo que estamos viendo es el empobrecimiento que los maniqueísmos traen para analizar cualquier situación. Sí, sobre todo en épocas que los maniqueísmos no cumplen ninguna función. Ahora vos los llamaste fundamentalistas, los de 678, y me pareció fuerte. Pero ¿y qué otra cosa pueden ser si tienen un programa de 1 hora y media, 4 o 5 veces por semana, con columnistas fijos, con invitados que pasaron de la primera época, se fueron desplazando a los funcionariatos políticos,
y el productor general del programa reconoce que el guión del programa se entrega con anticipación a la Secretaría de Medios. ¿Qué otra cosa se puede decir? Pero es indefendible. Ahora uno puede decir, bueno, este programa cumple una función de alternatividad frente a TN, frente a Clarín, etcétera. O poner en contradicción el doble discurso. No, pero estoy muy bien. A veces es eficaz, De acuerdo. Tomen ese programa. Ahora tengan otros. Porque yo siempre, en un debate que tuve con Ricardo Foster y con Alejandro Kaufman en la Universidad de Quilmes, yo les decía, porque tampoco podemos ahora no hablarnos si nos estuvimos hablando 20 años. Pero el tema es que hay muy pocas veces que te llaman a hablar. Yo les decía, mira, mi fuerza política, mi sector político sacó el 5% de lo que sacó tu fuerza política. O sea, vos sacaste 20% más de votos que yo. Muy bien. Si fuésemos tan mecánicos, porque siempre se remite a la representación electoral, dice, bueno, nosotros ganamos las elecciones, conducimos. Bueno, porcentual. Sí, denme un día de Canal 7 por mes. Que es el 3%. O sea, un día nada más. Entonces, si quieren dividirla, se quedan ustedes con 22 días, le dan 6 días al FAP, 3 días, y un día a la izquierda. Ahora, imaginen ustedes Canal 7 con un día entero para la izquierda. Y se quedaron sin palabras frente a eso. Porque si son tan democráticos, pero bueno, el que gana las elecciones con esa amplitud, etcétera, cree que... Ahora, porque ese también es un terreno interesante para discutir, porque se habla de los sectores nacionales, los medios nacionales, Telan, Radio Nacional, Canal 7, ¿no? Etcétera. Pero también está todo el sistema provincial de medios, que también implica una cierta influencia bastante concentrada. Eso durante el debate sobre la ley no se discutió nunca. Pero además lo que nosotros percibimos acá es un más que achatamiento, eso es una inexistencia de debate, de puesta en debate de temas con seriedad. Digo, está bien que por ahí uno dice la dinámica de la televisión no permite la elaboración del pensamiento. Creemos que eso es un mito y que se podría... Totalmente, porque los debates que involucran los intereses generales no son aburridos, porque en realidad lo que hay que establecer es una tradición. Todo lo que no se establece como tradición o no se entiende porque es demasiado vanguardista, o aburre porque uno no está acostumbrado. Una vez que uno lo instala, entonces hay que también preparar un espacio de debate público, pluralista, en los medios, que la hegemonía mantenga su cuota. Bueno, ahora, mirá lo que estamos hablando. Estamos discutiendo no que la hegemonía mantenga su cuota, estamos discutiendo que aparezca algo diferente. Entonces, esto a nivel nacional, provincial, municipal. Entonces, ya la discusión por eso roza la deshonestidad intelectual, porque cuando el Canal 7, etcétera, o el Canal Encuentro, por ejemplo, que es un canal de la memoria, porque prácticamente de actualidad no tiene casi nada, son entrevistas a la historia, a los personajes, a la historia oral, etcétera. Pero o sea, yo siempre digo, los QOM son masacrados en Formosa. Ahora, los QOM de Canal Encuentro son idolatrados. Estamos tratando, digamos, de no perder nunca ese contacto con la realidad. Cuando planteamos el acceso a los archivos, estamos diciendo para ponerlo en relación, para comprender la realidad. De ahí el efecto revulsivo que tratamos pero Canal Encuentro, me pasa un documental cada 2 días sobre Tosco, sobre el cordobazo, sobre el mayo francés. Ahora es el canal estatal de un gobierno que no reconoce la libertad sindical. Bueno, el Canal Encuentro me muestra a los estudiantes... esas contradicciones hay que ponerlas... Son contradicciones. En realidad son funcionales. Siempre hay una compensación simbólica a una desigualdad actual. Es decir, siempre hay algo cultural que te compensa a vos, o sea, el documentalismo audiovisual del 2001... el periodismo de investigación de la década del 90, siempre hay una compensación. O sea, Menem se robaba todo y había 10 libros que salían denunciándolo. Ahora no iba nadie en cana. Entonces hoy también hay una situación en la cual está más emancipado el individuo aquí. O sea, come más que en el 2001, seguro. Puede acceder más al estudio, en buena parte, ¿no? Eso es discutible en los resultados, ¿no? Hay más universidades, los profesores universitarios ganan más. ¿Por qué digo? Los profesores universitarios ganan más que en 2000. Claro, a ver, en el 2005 tuvieron 2 meses de huelga y el aumento no se lo dieron el segundo día de la huelga, se lo dieron en el día 60.
Ahora, quiero decir, digo, Irene, es un proceso muy complejo, porque se está hablando acá la mayor claudicación de los intelectuales. Una vez se lo dije a Alejandro Kauffman y a Foster, le digo, ustedes hicieron un gran aporte en 2008 cuando apareció Carta Abierta, 2009, porque ustedes sacaron la primera Carta Abierta y el poder los empezó a citar, destituyente, ¿no? Sí, sí. La presidenta nombraba. ¿Saben cuál fue el problema de ustedes? Que a los 6 meses ustedes empezaron a citar al poder. Ya el poder no lo citaba a ustedes, ustedes ya justificaban el poder, ya empezaban ustedes a citar a la presidenta. ¿Y qué está operando? ¿Está operando el miedo a perder los avances? En general, nada. En general son reconocimientos, habrá algunos, viste, hay gente que se acerca a determinadas situaciones o procesos de manera muy diferente. Algunos que quieren compensar instancias fallidas hace 30 años, otros que son personalistas, otros que son reconocidos, otros por plata. Acá hay que analizar procesos generales, porque los particulares los conocemos, pero no nos sirven. Bueno, no nos sirve. Esto es lo mismo que si un obrero no va a la huelga, y otro obrero te denuncia, y otro obrero va a la huelga. Son diversidad dentro de una fábrica. Lo que voy a analizar es el proceso de la huelga. Digo, acá lo mismo, los intelectuales. El problema es el pasaje de darle al poder determinadas herramientas discursivas y después empezar a citar ese lenguaje burocrático del poder. Ya ahí es donde el intelectual va perdiendo, por eso perdió vigencia Carta Abierta, por eso su dinamismo, ya era un conjunto de funcionarios que se reunían cada 15 días y veían cómo salvar el barco, ¿no? Entonces, esto es un proceso, digo, no está escrito cómo va a derivar, ¿no? Estás escuchando Archivos y Pantallas con Carlos Mangone, y la música que, bueno, tratamos de introducir algunos compases nomás de Guillermo Mareque para seguir escuchando a la charla con Mangone, y antes habíamos escuchado a Quilapayún, a Albardino y a Piazzolla. Y bueno, queda media hora, y en esta media hora esperemos escuchar todo lo que podamos de este enriquecedor encuentro, este enriquecedor intercambio con Carlos Mangone. ¿Se habla de política en televisión? Lo que uno ve es que se habla de cargos, de 3 senadores, 2 diputados, bueno, 4 alianzas que van hasta octubre. Vos sabés que en el básquetbol de la NBA norteamericana hay una situación al comienzo de cada año que se llama el draft, que es los jugadores más jóvenes, ¿no? Son seleccionados para los equipos. Incluso el mejor jugador más joven va al equipo peor para emparejar. Mira. Y en el fútbol mexicano hay una cosa un poco más vidriosa, un poco más mezquina, que es, se reúnen en Cancún, cuando termina el año del fútbol, para comprar y vender jugadores. Parece una feria, ¿no? Como es ahora una libra de carne de Cusani, o el Centrofoar murió al amanecer, esas obras que relataban cómo se vendía un jugador de fútbol. El cierre de listas para estas elecciones fue lo más parecido a eso, porque en realidad nadie discutió programáticamente si hasta 10 minutos antes yo estaba con él, vos me estabas con aquel, mi esposa está con él, y el cuarto está acá. Eso plantea una degradación total. O sea, no hablamos de política. Claro. No hablamos de política. Entonces, y en la televisión tiene otro efecto. El formateo televisivo de la política hace que se hable de personas y no de ideas, y de injurias y no de argumentos. Entonces, prevalece el enfrentamiento, pero es falso. Hay una situación que se dice discursivamente. La derecha acá dice que el kirchnerismo dividió a la familia argentina, dividió a la sociedad, hay cumpleaños que se hacen selectivamente, todas estas cosas que parecía el peronismo del 46. Y en realidad la división que existe es ficticia. Es ficticia la división. No es que los pobres están todos de un lado. Claro. Es ficticia, está atravesada por factores incluso que no son estructurales. No es que los trabajadores están de un lado, es muy ficticia. Entonces esa sí es una falsa división.
Porque las divisiones reales son por intereses, por ubicación social, etc. Ninguna nación, ningún país habría que pensar está unido como familia. Pero no quiero decir, en este momento habrá burgueses que votan al kirchnerismo, obreros que votan al kirchnerismo. Va a haber burgueses que votan contra el kirchnerismo y obreros que votan contra el kirchnerismo. Va a haber clase media que vota a favor del kirchnerismo y clase media que vota en contra del kirchnerismo. Quiere decir que la división no pasa por un factor social, ¿no? Hasta cultural, etcétera, sino que hay elementos, quizás organizativos desde el Estado, ¿no? Aspectos personales, liderazgos, etcétera, caudillismo, que atraviesan a la sociedad de una manera no clásica, ¿no? No es un bloque popular y un bloque antipopular. Esto es... Bueno, parece que las paradojas como que se multiplican todo el tiempo, ¿no? Cuando uno está mirando así el panorama político. En algún momento hemos señalado que los que son funcionarios de medios no responden nada, además de digamos, de un perfil de secretismo y de autocracia. Hablo de La Pampa, ¿no? Para acotar de alguna manera. Secretario de medios, egresado de La Plata, no estamos hablando del Banco de Boston, ¿no? Y vos decís, ¿cómo no pueden responder, por ejemplo, frente a esta situación? Vuelvo al tema del acceso a los archivos en términos de fortalecimiento democrático. Y no lo lográs, hablando de las sinuosidades que hay que ir, bueno, qué sé yo. Igual la no respuesta es una característica comunicacional de toda esta etapa, ¿no es cierto? Esto es muy grave, incluso para los que estudian comunicación, para los que estudian periodismo. Ahora, si el bloque intelectual kirchnerista, a los cuales yo respeto y valoro porque van a la televisión y los ves en ese desgaste de tratar de comprender la realidad y de explicar algunas cosas. Sí, cada vez menos, ¿no? También. De todas maneras hay que advertir que la lista de capital del kirchnerismo tiene a un licenciado en ciencia de educación, tiene a una economista, tiene a una directora de cine, tiene a un filósofo, tiene a un nieto desaparecido, o un hijo desaparecido, o sea, es decir, como construcción política, como retazos de lo que le queda de apoyo, ¿no? Si no está hablando ni de territorio, ni de ligados sociales, ni de sindicatos, ¿no? Atención con ese proceso. Es un proceso de bunkerización, de cierre. Ahora, es producto también de un aspecto que a mí me resulta preocupante, que los intelectuales kirchneristas que enseñan en las carreras de comunicación, de filosofía y letras, de periodismo, de sociología, etcétera, acepten el funcionamiento del secretismo, es decir, acepten que no haya conferencia de prensa, que no haya posibilidad de acceso a la información, que no haya entrevista a los funcionarios, que haya... En función de una pelea con Clarín. O sea, vos te podés pelear con Clarín y dar una conferencia de prensa igual. Entonces, este es el país de la no repregunta. Es un aspecto no hay pregunta. Me parece bastante preocupante. No hay pregunta porque hay miedo a la repregunta. Entonces después, bueno, se dirá que las conferencias de prensa no sirven para nada. Ahora, efectivamente es una debilidad, poniéndolo en contexto histórico, es una debilidad muy notable. Bueno, si hay una negligencia, una indolencia para los archivos, si no hay una memoria recortada, no hay programas de deliberación o de debate político, y tampoco hay acceso a la información, y tampoco hay respuesta a los funcionarios o acceso a la repregunta, en realidad estamos en una especie de bunkerización. Y bueno, esto poco está planteado en términos de conducción política, es decir, siempre un periodo está determinado por causas económicas, sociales y políticas, pero está caracterizado por la personalidad política. Es decir, de la Rúa no cae por su forma de ser, pero su forma de ser viste a su caída. Entonces uno podría decir que las determinaciones de su caída son estructurales, pero lo decisivo de la caída es su forma de ser. Es una cosa muy distinta. Entonces uno puede pensar hoy que el liderazgo de Cristina Kirchner, su debilitamiento, o su fortalecimiento, o su triunfo, o su derrota, no está determinado por su forma de ser. Está determinado por razones económicas, por la confrontación con épocas de crisis, etc. Ahora, el carácter, la forma que adquiere el gobierno, está bastante vinculado a su personalidad política. Por eso se pueden comparar momentos. Se puede comparar el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y en ese caso la personalidad política, bueno, una persona que por red social se pone a discutir con una misionera que le dice
que no acepte que le pongan el nombre a un estadio de fútbol en Misiones, y ella le dice, y la misionera, una chica del común, uno puede decir, bueno, pero la presidenta se pone a discutir con la ciudadanía, pero ¿en qué términos? La chica dice, por favor, no tenga tanto ego, y la presidenta le contesta, niña, yo sé lo que es el ego porque estudié un año de psicología, y además del ego, los humanos tenemos alter ego, mezcla todo. Se pone a discutir, ¿no?, de esa cuestión. Quiere decir que estamos frente a una situación comunicacional. No dio una sola conferencia de prensa, y la única conferencia de prensa la dio en el exterior. Ahora, y el grupo que acompaña... Como profesor de comunicación, lo digo. Ahora, estos intelectuales son profesores de comunicación también, ¿eh? O sea, ahí sí estamos en un problema, ¿eh? Y estamos hablando ya lo de la honestidad intelectual. Ahí no necesitas cobrar para corromper tus ideas. Ahí vos estás desplazando la mirada crítica de un proceso. Sí, que estás perdiendo perspectiva. Sí, te estás alineando, te estás regimentando, te estás disciplinando, y en off decís, esto va mal. Bueno, entonces ahí ya... Claro. Y bueno, pero esto ha ocurrido siempre en la historia. Muy complejo porque hay algunos avances. Estoy pensando en José Pablo Feynman. Creo que con la mayor honestidad él ha tratado de reconocer algunas cosas, pero me parece que este empobrecimiento del discurso político en términos del liberalismo... Haciendo todo, podemos hacer todos los nombres que vos quieras, pero digo, el problema no son los nombres, porque cada uno debe tener su historia con el kirchnerismo estos 10 años. Algunos estuvieron muy cerca, después se separaron, después se volvieron a acercar, dependiendo de la situación, etc. Lo que quiero decir es, hay un sistema, una forma, un funcionamiento que reiteró errores históricos del kirchnerismo, que no modificó errores históricos de los 90, y frente a eso ya uno podría decir, es como el escorpión, es decir, es por su naturaleza, uno puede terminar diciendo es por su naturaleza. Ahora, que intelectuales avalen, ¿no?, o que saquen ideas absurdas con respecto a por qué la gente se puede resentir con Cristina Kirchner, que un filósofo, bueno, por lo menos tiene esa denominación profesional y social, que un filósofo diga que la gente le envidia a Cristina Kirchner su belleza, etcétera. Bueno, que estamos en un proceso ya muy parecido a los sonetistas de Eva Perón. Es decir, es como escribirle un soneto a Cristina, es decir, o es como crearle una especie de cuestión ideal. Volviendo al tema de tus clases de teoría de la comunicación aquí en La Pampa, las dificultades para encontrarse en un discurso son muy complicadas, ¿eh? Y bueno, uno reconoce que hay una hegemonía política, hay un funcionamiento del Estado, hay un disciplinamiento académico. Pretendería un poquito más de pluralismo, de apertura. Lo digo en función de algunas cuestiones que yo no... Dos casos muy interesantes. Yo hasta el 2005, 2006, incluso 2007... tenía una relación fluida con determinados comunicadores sociales que me convocaban para debatir públicamente a sus programas de televisión o de radio, mucho más aisladamente que otros, pero los tenía. Y esos mismos comunicadores, el caso de Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliberti, etcétera, nunca más, con respecto, cuando apareció lo de la ley y las posiciones tomadas, nunca más me convocaron. No estoy haciendo hincapié en mi persona, estoy en mi posición. Se entiende perfectamente. Entonces, nunca más. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, pues no quisieron escuchar otra voz, no les resultó interesante, ¿no? Los que cambiaron fueron ellos. Yo siempre decía más o menos lo que pensaba en una línea que tiene más de 35 años. Entonces, yo creo que ahí está vinculado ya que algo que es muy débil no se sostiene sino por la fuerza. Es una paradoja. Pero algo que no es, que si no es muy débil, se sostiene por la fuerza. Hay debilidades que el silencio marca la debilidad, ¿no? Claro, y posiciones. Bueno, después la gente puede darle consenso a determinados procesos por razones diversas. Lo que uno analiza, el intelectual, o el académico, el experto, o el analista, o el que tiene alguna inquietud o curiosidad científica, analiza lo real y el funcionamiento de lo real. Entonces, frente a eso, uno puede decir, bueno, mirá, esto, el Canal 7 funciona así, la agencia Telam funciona así, los medios paraoficiales como Tiempo Argentino, todo eso funciona así. La política, es decir, una política argentina en donde al mismo tiempo se dice que Sergio Massa es opositor y es oficialista, está loca, es esquizofrénica. Bueno. Es decir, que el mismo candidato, o que Scioli es el jefe de la oposición, pero a la vez es el baluarte del oficialismo, y que la Presidenta de la República representa al mismo tiempo los intereses de Infran y Alperovich y los intereses de la juventud maravillosa del socialismo nacional de los 70, y que al final el kirchnerismo dice que es todo un proceso regional latinoamericano. Entonces vayan a ver a Correa. Correa gobierna en un país que ganó con el 60% de los votos, ¿eh?
Gobierna un país donde el dólar es la moneda oficial, donde la Constitución prohíbe las huelgas de médico y docente, donde la nueva ley de medios interviene en todos los contenidos, donde los pueblos originarios fueron expulsados de todas sus tierras, donde la renta petrolera produce un impacto medioambiental extraordinario. Y Correa es lo mismo que Evo Morales, Evo Morales es lo mismo que Chávez, Chávez es lo mismo. Entonces, cuando está planteado ese proceso de una manera tan aplanada, donde no se puede discutir, bueno, esto habla también de lo que pasó con el chavismo. Cuando vos te convertís con tal rigidez en una posición única, o sea, Nicolás Maduro ganó las elecciones por 250.000 votos y al otro día le dijo que toda la otra mitad del país era fascista. Pero ¿quién enseña a hacer política? Ya después tuvo que retroceder, ¿no? Pero igual sí. Bueno, el otro día el canciller dijo, la disyuntiva de la patria es papel higiénico patria. Pero ¿quién enseña a hacer política? Digo, ¿vos te imaginás a Lenin en medio de la Revolución Rusa diciendo, ¿usted está preocupado por el papel higiénico cuando estamos salvando a la nación? No, decir nunca eso. Si el tratamiento, estuvimos tratando de verlo, es un elemento preocupante para tratar de superar algunos errores, ¿no? Lo estuvimos viendo entonces en los grupos de intelectuales, lo estuvimos viendo en estas contradicciones contradicciones o perplejidades, no sé, de la política, pero quiero contarte que acá a nivel provincial ese discurso esquizofrénico lo hemos vivido con todo el tiempo, con banderas justicialistas, televisión que pertenece jurídicamente y discursivamente al Estado y lógicas privatistas todo el tiempo adentro. Para darte un ejemplo, el Canal 3 no tiene presupuesto para producir. Escena 1. Escena 2, Canal 3 le da trabajo a 400 personas. Hay efectivamente algo que se señaló como falsamente híbrido, no sé si no fue en tu cátedra, planteando esta cuestión de la dificultad para sincerar. Canal 7 tiene 2.000 y pico de empleados y el 90% de los programas son productoras por fuera del canal. Si repetís ahí el asistencialismo, las prácticas prebendarias. No al contrario, yo te diría que ahí es más privatista, en el sentido de que los programas los hacen productoras independientes. Aparte de lo que significa, ¿no? Después se puede analizar lo que es fútbol para todos, la alineación propagandística, los relatores de los 90, que un relator de fútbol te pase por 5 canales, una transmisión de un partido de fútbol con lógicas de propaganda política. Mira, ni siquiera regímenes, pero regímenes muy... Pero es todo muy contaminado entonces. Ni siquiera regímenes mucho más autoritarios que apelaron a métodos propagandísticos como estos. Yo lamento decirlo, pero digo, hay intelectuales que se le hubiesen puesto los pelos de punta en los 90 si alguien decía... O sea, Neusta era un moderado al lado de algunos periodistas kirchneristas. Neusta era un moderado al lado de 678. Porque Neusta invitaba a Zamora a su programa. Y 678, que si bien lo llevó 2 o 3 veces moderadamente, o sea, mataron a Mariano Ferreira en octubre de 2010, y el 678 no invitó nunca a nadie vinculado a Mariano Ferreira. Pasa, el hermano, creo que fue una vez. El hermano sí lo vi. Sí, pero bueno, ningún dirigente del Partido Obrero fue al programa 678. Entonces, frente a eso, el intelectual tiene que pararse. Bueno, si Moca dice esto está mal, bueno, haz algo. No está en mis manos, terminan diciendo. La producción decide, bueno, vos estás trabajando ahí. No, entonces hay un proceso. Ellos mismos que le pedían a los periodistas de Clarín que renunciaran a su puesto de trabajo para no convalidar la actitud de la corporación, tampoco ellos adoptan ningún criterio dentro del propio Canal 7 para mejorar la situación. He tenido discusiones, yo he tenido mesas redondas con Canal 7, con Paca Paca, con Encuentro, y el subgerente de información del noticiero de Canal 7 me ha dicho, no, pero vos no estás ni prohibida. Entonces, bueno, una vez me llamaron en verano para preguntarme si quería salir al aire en el noticiero de Canal 7 para hablar sobre los manuales de historia de Piñera en Chile, cómo mostraban la dictadura. No, realmente te digo, los mandé a su casa diciéndole, ustedes no tienen vergüenza. 10 años de política comunicacional de este gobierno, uno ha hecho algún tipo mínima trayectoria en el campo, todo eso, pertenece a la izquierda política, con lo cual tiene una referencia política ideológica, y ustedes me llaman en verano, porque no se les cayeron como 10 antes, para hablar de Chile. No tienen vergüenza. Y los mandé a su casa. Entonces, digo, también hay situaciones en las cuales lo de la honestidad intelectual se pone a prueba. O fallan precisamente algunas coordenadas que ni siquiera se explicitan, es complejo. Ahora, Carlos,
volviendo a tratar de vincular tu llegada, que lleva 15 años. Estuve 12 años seguidos y ahora 2 años más. Bueno. 2008, 96-2008 y después 2012-2013. Algunas cosas interesantes han ocurrido desde ambos lugares, ¿no? Para que la universidad te retenga, busque retenerte y vos accedas a venir. Eso es algo muy interesante. ¿Qué estuviste, si tuvieras que resumirlo en 2 o 3 postulados, tratando de generar en los estudiantes? Conciencia crítica, coherencia. Sí, eso. Bueno, pero sos un formador. No lo pone a prueba. No disimulo intenciones formativas. Lo que digo es que uno lo hace desde una parcela, no lo hace desde una política integrada. O sea, lo hace desde un puesto, un lugar que se puede articular en mayor o menor medida con otros, pero en general por este propio sistema que describimos, la eficacia de lo que hace uno a veces, para bien o para mal, se disimula en la eficacia o ineficacia en general. Si uno tuviese que resumir el objetivo, pero no acá en La Pampa, sino cada vez que uno se pone al frente de una clase, o selecciona bibliografía, o participa de un debate, o escribe algún texto, en principio lo que uno trata es de que eso, si lo tuviese que condensar en una figura, sirva para la emancipación. ¿Qué significa? Porque la palabra emancipación es una palabra que está vinculada a los individuos, pero también está vinculada a los grupos, y si vos querés a las naciones y al universo entero. Significa que una persona sea más libre. Y cuando vos me decís materialmente, bueno, en mis manos prácticamente no está la posibilidad de que sea más libre materialmente. Pero si vos querés, bueno, más teóricamente libre, más ideológicamente libre, que el conocimiento le promueva la posibilidad de pensar, de leer la situación y la etapa, menos subordinado a los lineamientos hegemónicos, ¿no? Incluso de los míos, de los lineamientos hegemónicos que yo
planteo en las clases, ¿no? A veces es una forma de decir que los alumnos cuestionen, etcétera. Pero hoy nuestra influencia está muy limitada porque también los alumnos están influidos por otros discursos. Pero uno lo que trata es que de auspiciar un grado de rebelión fundamentada. Rebelión fundamentada, no rebelión sin causa, sino fundamentada. Bueno, para eso hay que tener herramientas, ¿no? De conocimiento, competencias. Sí, pero uno lo hace en la medida de las posibilidades de cada uno. No se exige que sea una réplica exacta de los procesos de la vida de cada uno. Los estudiantes, yo no creo en los gurúes académicos. Cuando un profesor en la universidad se convierte en un gurú, no tiene más alumnos, tiene público. Sí, o adeptos, o feligreses. Claro, público. Pero en principio público porque no va a construir la religión, pero es como cursos de autoayuda. Cuando el profesor se convierte en un profesor de autoayuda, ya ahí va a ganar mucha gente, porque la gente está predispuesta a seguir a gurúes, pero ahí tengo ya una especie de rechazo. Los últimos conceptos de Carlos Mangone y ya nos estamos despidiendo. Gracias a Ariel Pérez, gracias a Nadia Villegas, a Juanjo Beascochea. Archivos y pantallas con Carlos Mangone la semana que viene va a ser subido a YouTube. Y repite el sábado 26 a partir de las 4 de la tarde. Cerramos sí con los últimos conceptos de Carlos Mangone. Chao. No puedo terminar el reportaje si me conceden un ratito más, pero ¿cuáles fueron los cauces tuyos estéticos, además de pero bueno, yo estoy formado o ideológicos, digamos? Claro, letras, pero podría ser lo que me viene a la mente, qué sé yo, lecturas, qué sé yo, la poesía de Vallejo. Yo siempre digo que es la poesía que te marca como una orientación y que te dice, si quieres ser poeta, si me lees ya no cuentes con ser poeta, porque y en esa línea, bueno, para nombrar a Hellman, qué sé yo, pero Vallejo, te selecciono eso, ¿no? Sí.
Y después, bueno, podría nombrar lecturas de formación, algunas lecturas que son clásicas, es decir, uno no puede dejar de... No, claro, pero aquellos que están más cerca escritores más cerca del corazón. Sí, Alan Sillitoe, escritores del realismo inglés, qué sé yo. Pensé que te ibas a ir a los griegos, ¿eh? No, bueno, porque los clásicos forman parte de mi formación, con lo cual, si yo estoy formado en letras, toda la línea de los clásicos grecolatinos o del siglo de oro español o de Shakespeare, entonces, bueno, vos lo lees, o la novela del siglo XIX, Balzac, Flaubert, todo eso, por supuesto. Claro. Pero digo, lecturas, a veces son lecturas flasheantes, son lecturas que uno... pero bueno, ahora, en este momento, te puedo nombrar eso. La impronta Vallejo como una... Ahora, también está vinculado a una formación ideológica, es decir... cuando vos decís una cuestión estética y una cuestión ideológica, para mí Marx es una cuestión estética, porque es un gran escritor. Me salió la disociación. Y sobre todo León Trotsky. O sea, yo soy formado en el trotskismo y para mí León Trotsky es una lectura estética. Es decir, este verano se editó Mi vida, la autobiografía anticipada de Trotsky del 29, y creo que regalé 5 ejemplares a personas que no tienen nada que ver con el trotskismo y se sintieron extraordinariamente sorprendidos de la escritura de Trotsky, de su vivencia, pero a la vez de su capacidad de escritura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esas expectativas de leer esos textos te van formando de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Si me lo preguntás, que yo... Mitología de Roland Barthes también fue un libro básico. No quise disociar lo estético de lo ideológico. Bueno, para seguir nombrando algunas cosas de Sartre también, pero hay como una línea que es... yo soy más propenso al realismo, aunque también de las vanguardias. Bueno, un realismo no exento de optimismo, ¿no? Y un realismo no exento de experimentación, ¿no? Porque, bueno, Vallejo era también parte de ese proceso, los ingleses también... Lo que te nombré. Y Carlos, ¿y en música qué te gusta, qué te impacta? No me digas que no te gusta Piazzolla o no. Bueno, lo que pasa con el tango, Piazzolla sí me gusta. ¿O el jazz? No, tampoco, no. Primero, yo tengo una cuestión existencial muy... no puedo no fanatizarme, no puedo identificarme fuertemente con algo. Entonces no te puedo... Lo abrevo, Piazzolla me gusta. Está bien, pero uno puede hacer una constelación. Por ejemplo, una constelación. En general no, me parece un movimiento mucho más cultural que musical. No se te pianta un lagrimón. No, y además tengo también una tensión con el populismo, con respecto a cómo se analiza la cultura popular, etcétera. Tengo una tensión, una discusión, soy más burdiano, si vos querés. Creo que la cultura popular está muy, muy influida por la masiva y por la cultura dominante. Por supuesto que hay tangos que me gustan más, hay voces que me gustan más, como canta alguien, como canta el otro. En el caso de Piazzolla me pareció como Salgán. Hay cosas que uno puede rescatar, como algún tango de Pugliese no cantado, digamos. Pero nada me vuela a la cabeza, salvo que me da momentos, ¿no? Es una situación, me da momentos. No podría, salvo en la política o en algo de la literatura o del ensayo, no te podría decir que podría militar en un gusto. Como se trata hoy habitualmente, que la gente milita en un gusto, sea de una salsa de fideos, o de un gusto musical, o un programa de televisión del canal de comedias. Es decir, que la gente haga culto de algo. Yo siempre doy un ejemplo, que más allá de las etapas históricas, no solo nunca hubiese usado una remera de Che Guevara, nunca hubiese tenido un póster de Che Guevara, nunca hubiese tenido una foto de Che Guevara en mi habitación, nunca, más allá de que no era guevarista, pero no lo fui. Pero entonces esa situación pero es una cuestión personal, bueno, pero entonces lo veo a veces como una limitación. Pero digo, si tuvieras que rumbear para un género, entonces ¿qué pienso? ¿En el jazz o en la música clásica? No, a mí me gusta la ópera, me gusta escucharla por toda yo siempre doy el ejemplo que la ópera es como la consagración de todas las artes. Y sí, claro. Sí, y a veces me gusta escuchar una pieza de jazz, o a veces
Me gusta mucho, por ejemplo, si a cantantes me gustan, Mercedes Sosa me parece una cantante excepcional, me parece, Edith Piaf me encanta. Pero digo, ¿tiene mucha presencia de la música en tu vida? Relativa, pero es una presencia de tiempo. Pues insisto, yo también creo que la música ha sido también un instrumento de dominación, no de liberación. O sea, hay que pensar bien esa situación de la industria cultural, de la variedad musical, de los alineamientos, porque fue también producido en la década del 60 a partir de una confrontación con la militancia político-juvenil. Esto también es un proceso para discutirlo otro día, ¿no? Claro, no, bueno, la cuestión, la dimensión política de la música. Sí, pero además por el hecho de que es como el humorismo. A veces dicen, no, pero las personas tienen que tener sentido del humor. El que no le gusta la música no sabe. Y me parece que es tan fundamentalista eso como lo contrario. Bueno, pero efectivamente hay una dimensión de la música que opera, digamos, en términos emancipatorios. Sí, como todo. Sí. Como cualquier otra práctica. No es solamente la música. O sea, cualquier práctica humana tiene un costado represivo y un costado emancipatorio. Sí. Gracias, Carlos, por todo este tiempo. Ha sido muy grato esta charla.